Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí en el evento de Visionarias. ¿Me escucháis bien? Sí. Y nada, únicamente contaros, gracias por la presentación, únicamente contaros cómo empezó todo. Yo soy una mujer cualquiera, con una historia cualquiera. Lo que me ha diferenciado en numerosas ocasiones es que me he hecho preguntas y he dado un primer paso, un pequeñito paso, y en función de esos pasos que he ido dando cada vez con menos miedo, ¿Dos pues veces por WhatsApp? he ido creando cosas, proyectos, libros, rodeándome de personas y demás. ¿Cómo empezó For Women? Yo, como habéis dicho en la introducción, trabajaba en una empresa, en una compañía por cuenta ajena, y todo coincidió con la crianza de mis hijos. A partir de ahí di un paso, creé una guía que en ese momento tuvo cierto éxito y me llamaron para hacer una primera ponencia cuando no había hecho una ponencia en mi vida. Lo que pensé que iba a ser una historia que solo me sucedía a mí, hablando con otras mujeres, me di cuenta de que le sucedía a muchísima gente. ¿Qué ocurrió? Que esto surgió justo en un momento en el que fue un boom todo el tema de la maternidad, del gap de la maternidad en los entornos profesionales, del precio que tenía que pagar la mujer cuando estaba trabajando como directiva en una compañía o como un puesto intermedio para llegar a unas posiciones mayores. Y eso generó un movimiento que en otros países, como en Estados Unidos o en otros países, la compañera que hablaba de Australia, que son grandes pioneras respecto a muchas mujeres y han hecho el recorrido antes, incluso en el voto, me di cuenta de que estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Gracias a esas oportunidades que me dio la vida a nivel de inspiración a otras personas, conocí a mujeres maravillosas, feministas, históricas, que ahora mismo pues, no salen en medios, pero que fueron las que me impulsaron a seguir continuando. A partir de ahí comencé una comunidad en LinkedIn, porque era consultora en LinkedIn, que se llamaba For Women y que trataba temas de impacto social, algo con lo que estoy vinculada desde hace muchos años sobre temáticas de mujer, proyectos de emprendimiento mujer, el tema de violencia de género con expertas, y lo que fue una comunidad en un inicio se convirtió en una estructura. Todo ha ido fluyendo de una manera en la cual, pues lo que es ahora Hoy for Women, que es una entidad nacional que por ahora actúa en España, es una entidad nacional sin ánimo de lucro que impulsa el desarrollo profesional de la mujer, tiene 5 años y ahora mismo tenemos mujeres de nacionalidad española, tenemos mujeres residentes en España que vienen de otros países y que han pasado por un proceso de migración, muchas mujeres de Venezuela, de Perú, de Argentina, y recientemente tenemos mujeres de Ucrania, procedentes de Ucrania, refugiadas por la guerra, por la invasión. ¿Cómo hemos logrado nosotros o cómo impulsamos a las mujeres en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento financiero, la educación financiera y demás? Bueno, hemos visto, hemos palpado y tenemos experiencias directas de mujeres en las cuales, en la medida en que tienen un trabajo, una posición, no viven de ni dependen de, cambian totalmente. Cambian totalmente, lo ven como una oportunidad y a partir de ahí empiezan a crecer. ¿Qué ocurre? Que hay momentos en la vida, a mí también me ha pasado, como ha comentado antes la compañera Rosa, en los cuales, bueno, pues el estar mal, el estar deprimida, el llorar, no te va a alimentar, no te va a dar de comer. Entonces no te queda otra que levantarte. En el momento en que te das cuenta de que la realidad o las expectativas que tú tienes, son una cosa y la realidad es otra, es en cuanto te empiezas a dar cuenta de que o lo haces tú y generas tú los propios recursos y te levantas y los creas o no los va a hacer nadie. Está claro que en todo ese proceso la mujer necesita ayuda. Nosotros desde For Women, nuestra experiencia nos dice que lo que realmente le funciona a una mujer que tiene dificultades en un momento determinado, económicas y de otro tipo, es la comunidad, no quedarse en casa sola, generar comunidad y los modelos a seguir.
Los modelos a seguir son aquellas personas, no tienen por qué ser mujeres que hayan tenido éxito a nivel directivo en una empresa, no tienen por qué ser mujeres que nunca han pasado por lo que tú. Pueden ser personas cuando, por ejemplo, te incorporas a un país que conocen cuál es la dinámica laboral en ese país, que saben cuáles son los mecanismos para que tú empieces a activarte. Esos son los modelos a seguir. Y la comunidad es que nosotros tenemos archicomprobado que lo peor que le viene a una mujer cuando tiene que activarse a nivel económico, lo que peor le viene es encerrarse, estar sola en casa. Por lo tanto, la comunidad, el estar en redes, el hacer networking, tiene muchísimo, muchísimo sentido. Es muy importante tener claro a nivel financiero y a nivel de educación y de desarrollo profesional lo que ha comentado también las compañeras, el que haya un propósito, el que haya un sentido, el que haya unas metas, ¿vale? Luego podrás llegar a ellas o no, o quedarte en el medio. Pero desde For Women nosotros inspiramos a todas las compañeras que están en For Women a que tengan grit, como dice Angela Lee Duckworth en su ponencia de TEDx. ¿Qué es grit? Grit es determinación, es compromiso hasta el final, es residir, es no dejar las cosas o no depender o no creer que no puedes con ello, es continuar con el compromiso hasta el final. Es cierto que hay veces que, y las mujeres históricamente tenemos muchísimos sesgos, los hemos tenido, creencias que están heredadas y que tenemos que revisar, y que aquí hay que ser muy cuidadoso porque no es lo mismo vivir en un país que en otro, pero barreras siempre va a haber. Está claro que el primer paso muchas veces es el que te da esa determinación y esa fuerza para formar parte de las tomas de decisiones de las compañías, para formar parte de los procesos de toma de decisiones en una empresa pequeña. Entonces, ese primer paso, esa autodeterminación, esa determinación hay que darla. Incluso hay que darla con miedo. ¿Vale? Esa es nuestra sugerencia desde For Women. ¿Cómo las mujeres podemos sortear las brechas financieras? Pues obviamente hay luces y sombras en todo esto. Nosotros, por ejemplo, las últimas experiencias que tenemos, incluso lo comentaba la otra hace poco con una persona muy joven a la que estaba mentorizando, y me estaba comentando cómo muchas jóvenes en España se están planteando ahora mismo la congelación de óvulos, por ejemplo, porque como no saben realmente cuándo van a tomar esa decisión de crianza, pues es algo que lo tienen planteado ahí por si lo tienen que aplazar, ¿no? Por lo tanto, es cierto que todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de la mujer, con la educación financiera de la mujer, bueno, pues tiene luces y sombras y las tendrá siempre. Lo importante es ver qué barreras siempre va a haber y que es interesante revisarse las que tienes tú a nivel interno y poder superarlas. Nosotros, a nivel de modelo de competencias y de las capacidades que puede tener una mujer, siempre partimos de un triángulo, que es el triángulo del aprendizaje, que se basa en el querer, poder y saber. Es decir, ya han comentado las compañeras antes, la voluntad de hacer algo mueve montañas, mueve montañas. El poder hacerlo es, al final, se basa en una labor de identificación de conocimientos, de capacidades, de talentos, redescubrimiento, upskilling, reskilling de una serie de habilidades que una tiene, y el conocimiento son pues aquellas herramientas que o bien te dan otros a nivel de mentoría o bien adquieres tú porque te haces con una disciplina. Tengas 40, tengas 60, tengas 20 años, ¿vale? Ese modelo lo trabajamos. Y luego también nosotros, en cuanto al modelo de competencias, vemos que hay muchas mujeres, por la experiencia que tenemos, que no llegan a tener referentes. Al no tener referentes, al no ser impulsadas, pues no salen adelante. Entonces, sí sugerimos continuar con toda esta labor que hacemos a nivel de visionarias, a nivel nacional, a nivel internacional, todas las asociaciones de mujeres, a poner referentes para que otras mujeres piensan que sí es posible. Entonces, esa fábula con la que nosotros empezamos muchas formaciones, que es la fábula del aguilucho, que no sé si la habéis leído, pero
os invito a que la leáis, en la que hay muchas mujeres que han estado, son pollos como dentro de un corral, cuando realmente su naturaleza es de águila y no despliegan esas alas, ¿no? Y se encuentran con muchas situaciones en las que hay granjeros que les dicen, no, 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 aunque tú te veas como un águila, eres un pollo, quédate en el corral. Y sin embargo hay naturalistas también que le dicen, pero ¿cómo vas a ser un pollo si realmente tienes águilas, eres un águila y tienes alas para volar y para desplegar? El hecho de salir, volar, nos da miedo muchísimas veces. Y depende de las situaciones en las que vivas, pues es más complicado que en otras. Pero sí que animamos a que cada uno reconozca su propia existencia, su propia esencia, y que a partir de ahí es donde empiece a construir. ¿Qué recomendaría a las mujeres que están trabajando en proyectos de mujeres o que se meten en un emprendimiento y necesitan ese empoderamiento y ese acercamiento al dinero? Primero, que hablen del dinero sin problema, sin trauma, y que estén cercanas a las tomas de decisiones de las propias compañías. En cuanto a los emprendimientos, entender muy bien el contexto, el para qué hacen esos emprendimientos. Tener ambición, como nos ha comentado Elena, es decir, pensar en grande, aunque luego tengas que ser razonable y actuar en pequeño. Y, por supuesto, perseguir el propósito hasta el final. Como dice Angela Lee Duckworth, el esfuerzo, el compromiso, el no rendirse, es importantísimo. En cuanto a nuestra concepción de liderazgo, que esa es la que promovemos también en For Women, y cómo entendemos el liderazgo femenino, el liderazgo femenino, para nosotros el liderazgo no tiene género en sí, pero sí el liderazgo femenino lo crean las propias mujeres. Lo han creado los modelos que teníamos detrás y lo estamos creando nosotras ahora. Por lo tanto, el liderazgo femenino lo vemos colaborativo, lo vemos co-creativo, lo vemos como somos, que con una mano nos ayudamos a nosotras y con la otra mano estamos ayudando a la otra. Es interdependencia, es horizontalidad. Entonces, en ese sentido, yo represento a For Women. Dentro de unos años habrá otra presidenta que represente a For Women, o presidente, porque ese liderazgo, lógicamente, lo deberíamos hacer con los hombres que también impulsan a las mujeres. Y ayer, antes de estar en esta charla, yo pregunté a mis For Womeners, ¿queréis que diga algo en nombre de vosotras? Y ellas me dijeron sí. Muchas mujeres españolas dicen que es importantísimo desde su punto de vista la parte de la tutoría individual, la mentorización individual, el estar en comunidad, el aprender de las experiencias de otras mujeres, porque tú ves en espejo, si ella puede, yo puedo hacerlo. Por parte de las comunidades de ucranianas, de las mujeres de Ucrania, pues nos dicen lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en España podemos hacer muchas más cosas y estamos capacitadas para hacer muchísimas cosas. Queremos crear negocios, queremos contratar a mujeres también ucranianas que lo están pasando mal y tenemos posibilidad, tenemos talento y queremos hacerlo. Obviamente, con la situación que tenemos ahora mismo, si no recibimos ningún tipo de ayuda en un principio, cuando tú estás en un proceso de migración en el que te puedes pensar determinadas cosas, pero en un proceso de refugio no, porque tienes que salir corriendo, pues es más complicado. Entonces, estamos en un entorno en el cual yo represento a una comunidad de mujeres y ellas me piden ayuda también y me piden que haga de altavoz. Y lo que piden es que en ese proceso de sororidad pues haya más empresas de mujeres que se interesen por las mujeres que tienen mayor dificultad, sea porque están pasando por un proceso de maltrato, sea porque sean migrantes, sea porque son refugiadas. Entonces, se trata un poco de que entre todos vayamos haciendo tejer esa red, ¿no? Y que vayamos entre todas, pues bueno, siendo un espejo, un reflejo de otras y construyendo ese liderazgo horizontal que no solamente es la filosofía y la cultura de For Women, sino que desde nuestro punto de vista debería ser el liderazgo femenino. Y nada más, no sé si me he extendido mucho o me he quedado corta. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.